dificultades actuales y profecía. Hoy vemos varios problemas, como los Estados Unidos contra China, la pandemia, los países que intentan engañar y muchas otras cosas. ¿Pero es eso un factor para el fin de los tiempos? Segundo, podemos leer Timoteo 3:1, que dice que en los últimos días, los tiempos serían laboriosos, difíciles o terribles. Lo que podemos ver es que los tiempos son cada vez más difíciles y laboriosos, e incluso podemos decir que es terrible. Pero ¿cómo sabes cuáles son los últimos días? Podríamos leer el siguiente texto en el 2 Pedro 3:3, que dice que en los últimos días habría burladores, que seguirían sus pasiones. En la historia podemos ver que siempre hubo personas que seguían sus pasiones. Las más difíciles fueron los burladores de la religión, fuera lo que fuera. Pero hoy en día el acto de burlarse de las religiones se ha vuelto excepcional. Y podemos ver eso en el 2 Pedro 3:4. Burlándose de Cristo y definiendo sus pasiones como reglas de la vida. En la historia tenemos una religión vinculada a los hombres, pero hoy vemos una búsqueda completa de la no religiosidad y elogios por los placeres. La lectura de la Biblia se parece a las acciones de Sodoma y Gomorra, y la Biblia cita los últimos tiempos, en Mateo 24:36-39, que muestra que la gente comía y bebía, vivía normalmente, hasta que llegó la destrucción. Pero note una cosa importante que podemos leer en el 2 Pedro 2:5, donde Noé fue el predicador de la justicia. Por lo tanto, tenemos un período como en el tiempo de Noé, cuando se predica la justicia, pero aún así la gran mayoría elige la injusticia vinculada a los placeres. Hoy en día, no importa cuánto hablemos de la Biblia o incluso de los males de la libidinación o el libertinaje, tales cosas se consideran locas para el mundo. Y luego podemos ver en el 2 Timoteo 3:4, y en estos versículos podemos ver claramente la sociedad actual. Son audaces, orgullosos, amantes de los placeres más que Dios. Y muchos ni siquiera quieren saber si Dios existe o no. El mundo se define como la fase de los últimos días. Pero entonces, ¿cuándo volverá Jesús? La Biblia dice que es cuando no nos imaginamos, pero quien estudia las Escrituras ve las señales. ¿Pero estaba demasiado lejos? Sociedad celular y vida secular. Las religiones, las iglesias, los conceptos religiosos dejan de existir, incluso con una inmensa base de datos de todo lo que habla de la palabra de Dios. Entre Dios y los placeres, la mayoría ni siquiera quiere saber acerca de Dios. Y cae en el siguiente verso en Lucas 18:8, donde haces la pregunta, ¿encontrará Dios fe en la tierra? ¿Cuándo volverá Jesús? Porque caminamos más y más cada día, en un período en el que casi nadie creerá en Dios. El tiempo será como el tiempo de Noé. Cuanto más tiempo pasa, más y más personas tienen una vida similar a la de Noé, en lo que se dice acerca de no creer en Dios y vivir para los placeres. Entonces tenemos que las dificultades actuales prueban el camino de la profecía.